Muy buenas tardes. Ante todo, agradecer la cordial invitación que nos ha realizado Rodrigo Pascual para participar en este muy interesante evento, que ciertamente es un gran desafío para todas las otras universidades de Chile poderlo replicar en esta área o en otras tantas áreas, que justamente es lo que conversamos con muchos colegas, lo interesante que resulta el trabajo que realizan los alumnos de este grado, ya de manera muy práctica, introduciendo nuevas técnicas al interior de la empresa. ¿Sí? En esta ocasión les voy a presentar un trabajo realizado en conjunto con un colega de la Universidad de Sevilla, Adolfo Crespo, relacionado a la conceptualización de ingeniería de mantenimiento y como caso aplicado al modelamiento de stockpile para el cálculo de disponibilidad de los procesos. Los contenidos, una pequeña introducción, la presentación del modelo para la implementación de la ingeniería de mantenimiento, el modelado de sistemas para encontrar dónde está la falencia, la carencia respecto al modelado de los stockpile, acumuladores o buffer, dependiendo del nombre que utilicemos, y por último el caso aplicado con sus resultados. El concepto principal es el análisis de los costos globales. Cómo somos capaces de justificar invertir más o invertir menos en pro de la consecución de los resultados finales y globales de nuestro proceso. Es decir, eliminar decisiones del tipo de minimizar inversión para conseguir una rápida aprobación de un proyecto por tener que sobrellevar después diversos problemas en la fase de operación. Es decir, cómo hacemos conversar los CAPEX con los OPEX de nuestros procesos. En términos generales, y como conceptualización futura para nuestra ingeniería de mantenimiento, asumimos todo lo que es el mantenimiento de clase mundial con 5 principios básicos, en donde el primero, no obstante que hablemos mucho de equipo, no obstante que hablemos mucho de tecnología, son las personas, y es por eso que tenemos este auditorio tan completo de personas, ¿cierto? La organización y las personas es nuestro aspecto fundamental para la ingeniería de mantenimiento. En segundo lugar, no cabe ninguna duda que justamente el mantenimiento es confiabilidad. Hemos tenido una tormenta como la que tenemos hoy día afuera de nuevas prácticas de excelencia, pero ciertamente esa vinculación, esa aplicación de manera correcta dentro de nuestras instituciones, nuestras empresas, nuestras compañías, nos va a permitir el desarrollo de esta ingeniería de mantenimiento. En tercer lugar, lo vimos, uno de los tópicos que ya fue tratado durante la mañana, la gestión de materiales, la gestión de repuestos. Cómo somos capaces de tener, y aunque suene muy bonito, aunque sea un tanto utópico y bonito, pensar en tener el repuesto principal cuando es requerido y en el menor tiempo posible. ¿Cuál es el gran desafío? Desconozco si hay alguien de abastecimiento. ¿Cómo hacemos conversar el KPI de abastecimiento con los KPI de mantenimiento? Abastecimiento quiere reducir el capital inmovilizado, mantenimiento quiere tener su repuesto. Creo que puedo continuar. ¿Se escucha bien? Esperaremos entonces.
Ya. Vamos a tratar de pedirles, les pido la ayuda a la cooperación, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, a capela nomás. Entonces estábamos hablando de este tercer punto, que es la gestión de materiales, en donde decíamos que el gran desafío es cómo hacemos conversar los KPI de mantenimiento con los KPI de abastecimiento. Lamentablemente, abastecimiento los miden, bajo mi perspectiva muy humilde, con un KPI no muy adecuado, que es el famoso capital inmovilizado, que justamente cuando analizamos los repuestos de mantenimiento son totalmente contradictorios, porque los repuestos de mantenimiento son los más críticos, son de baja rotación y elevado costo. Es decir, si están en bodega, el capital inmovilizado es muy alto. Por lo tanto, es nuestro tercer punto principal respecto de esta información. Y sobre el cuarto, simplemente lo voy a anunciar, hubo un par de presentaciones, también el colega de la informática ya lo expuso. Si no tenemos información, no sacamos nada con utilizar las mejores herramientas de confiabilidad de mantenimiento, si no tenemos cómo podemos alimentar nuestros modelos. Prueba de eso va a ser nuestro caso práctico, en donde la información fue lo que nos permitió realizar una simulación y una estimación para nuestro desafío, que es la disponibilidad del proceso. Y por último, todo lo que es la gestión de proyectos. Vimos que nuestro desafío, nuestro futuro, es el manejo de estos costos globales, lo que ciertamente se transforma en una evaluación de tipo económica, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todas estas mejoras de mantenimiento, ¿cómo pueden ser mejoras a nivel de un presupuesto, de un budget, presentadas a través de un flujo de caja? Los 5 principios básicos: tener un mantenimiento más efectivo, cómo somos capaces de que los operadores estén en las actividades de mantenimiento de índole periódica, cómo somos capaces de mejorar y aumentar la efectividad y eficiencia de nuestro mantenimiento, la educación y el entrenamiento, por supuesto, y por último, un aspecto fundamental: diseñar y gestionar un mantenimiento preventivo. ¿Sí? Constantemente estamos siendo bombardeados con que debemos mejorar el mix entre preventivo y correctivo. Pero cuidado, un mantenimiento correctivo, bien llevado, planificado en términos de que está incluido dentro de las actividades de mantenimiento y que está evaluado según la criticidad de nuestro proceso, no tiene por qué ser malo. Por lo tanto, ahí no necesariamente es aumentar de manera artificial las actividades de mantenimiento preventivo, sino que aumentarlas en donde es necesario, porque justamente eso va a dar los mayores réditos para nuestro proceso. El modelo sobre el cual vamos a implementar la ingeniería de mantenimiento es bastante sencillo y tiene dos grandes fases: una fase analítica y la segunda fase de mejoramiento. Parte nuestro proceso con todo lo que es la configuración lógica funcional, que es sobre lo que vamos a trabajar dentro de nuestro caso aplicado. ¿Cómo soy capaz de traducir nuestro flowchart, nuestro diagrama de proceso, en un diagrama lógico funcional? En donde no necesariamente me importen mucho los equipos, sino que me importa el comportamiento de los equipos, que es nuestro segundo punto. Cómo soy capaz de adquirir información, realizar un ajuste probabilístico y sobre esa base definir la etapa de ciclo de vida que va a tener mi equipo. ¿Qué es lo que me va a permitir lo anterior? Finalizar mi parte analítica con un análisis RAM. Confiabilidad, mantenibilidad, disponibilidad. Aspecto fundamental para alimentar mi análisis de criticidad. Quiero mejorar, ya lo adelanté en mi segunda fase, pero para mejorar debo saber dónde están mis principales oportunidades. Y ciertamente el análisis de criticidad va a ser mi aspecto fundamental, donde tengo que concentrar mis esfuerzos para obtener los mayores beneficios en mi fase de mejoramiento. En la fase de mejoramiento se mezclan conceptos de índole operativo como con conceptos de índole de inversiones. ¿Sí? Tenemos en primera instancia reemplazo de equipo. ¿Cómo evaluamos el reemplazo de equipo? ¿Sí? Diversas publicaciones respecto a no solamente tomar decisiones on-off, sino que utilizando la simulación. Una de las motivaciones también de este trabajo, ¿cierto? Con qué nivel de certeza vamos a obtener los resultados esperados y por ende vamos a poder defender el reemplazo de este equipo. En segunda instancia, presentamos todo lo que es la incorporación de redundancia. ¿Sí? Cuando pasemos al tercer punto de la presentación sobre modelado del sistema, vamos a conversar sobre eso, ¿cierto? Cómo puedo cambiar la configuración lógica de mis procesos. La gente de flota lo sabe muy bien, ¿cierto? Tenemos 180 camiones en faenas mineras del norte, de donde se requieren 120.
¿Por qué no se tiene 190? ¿Por qué no se tiene 150? Porque ciertamente ese nivel de redundancia que yo estoy incorporando es el que me permite obtener el mejor trade-off entre la inversión y costos versus el beneficio asociado a una mayor disponibilidad para el transporte de mineral. En tercera instancia, todo lo que es un mundo incompleto, lo que son las políticas de mantenimiento. Vimos ya los trabajos de los alumnos respecto a análisis de vibraciones, ¿cierto? Cómo diversas herramientas nos van a permitir mejorar lo que tenemos a través de gestión. ¿Gestión a través de qué? De mejores estrategias de mantenimiento. Y por último, dentro de la fase de mejoramiento, cómo utilizamos todos estos problemas, vistos de manera positiva, oportunidades, para justificar la tenencia de repuestos críticos en nuestras instalaciones. Asumir este costo, que es una pérdida, por supuesto, pero si está realmente justificada, esta pérdida va a ser mucho menor que el valor esperado al tener una falla inesperada respecto de no contar con el repuesto y tener un proceso productivo detenido por 3, 4, 5 meses, perdiendo un 30% de la capacidad del proceso, que ciertamente con las empresas que he visto y que están presentes por acá ha pasado más de alguna vez. Modelado de sistema. Y esto ya es la parte fundamental y previa antes de entrar en nuestro caso clásico. ¿Cómo somos capaces de tomar un diagrama de proceso tan sencillo como el que vemos y lo transformamos en un diagrama lógico-funcional? ¿Cuál va a ser la gracia de este diagrama lógico-funcional? Que no va a importar mucho la especificación del proceso, no va a importar mucho el orden del proceso, sino que simplemente va a importar qué es lo que provoca la detención de cada una de esas cajitas, equipos, dentro del proceso. Ciertamente, si uno hiciese un análisis inicial, podría decir que el intercambiador 4, bajo una perspectiva productiva, es el equipo más crítico. Pero en realidad, si después uno dice, ¿sabes qué? Esto puede ser una planta productora de jugo, desde el estanque 1 se vierte agua, desde el estanque 6 se vierte pulpa de fruta. En realidad, si no tengo los estanques, tampoco tengo jugo. En realidad, si no tengo las bombas para llevar la cantidad necesaria de agua o pulpa respectivamente, tampoco tengo jugo. En realidad no me importa tener 3 bombas allá arriba, si es que me falla una y cada una lleva un tercio, si llevo menos pulpa me va a quedar un jugo acuoso, ¿sí? Como el que vamos a encontrar en muchos de los casinos universitarios, ¿cierto? Ciertamente, al parecer es lo que sucede. Por lo tanto, aparece como una de las herramientas principales el RBD, diagramas de bloques de confiabilidad. 5 configuraciones básicas. En realidad sirven para la gran mayoría de los procesos productivos. Serie, dependencia total de los equipos. Redundancia total o paralelo, 2 equipos o más equipos que se reparten la carga, pero ante la falla de uno, el otro es capaz de tomar el 100% de la carga. Standby, la configuración lógica más usual dentro de las bombas, ¿cierto? Una bomba opera, la otra espera la falla de la que está en operación para reemplazar su funcionamiento. Y después las 2 configuraciones que son de muchos equipos. Redundancia parcial, en donde tengo n equipos y yo requiero una fracción de ellos, pero si no tengo la fracción de ellos que yo requiero, no hay operación. Y después la más general, que está muy similar a la anterior, que es fraccionamiento. Cualquier sistema de transporte, en donde tengo más equipos potencialmente de los que requiero. Si tengo los que requiero o más, ningún problema, opero al 100%. Pero si tengo menos, opero igual haciendo la pérdida. ¿Cierto? Cualquier sistema de transporte es un fraccionamiento. Y por ejemplo, utilizando esa lógica, podemos reducir nuestra planta productora de jugos a este diagrama lógico funcional, ¿sí? En donde, de manera no justificada, ponemos primero el estanque 1, después el estanque 6, las bombas, el intercambiador 4, el estanque 5. Y es lo que nos damos cuenta que cada uno de los estanques del intercambiador son igualmente críticos de manera primaria. No conocemos su disponibilidad, pero de manera primaria son igualmente críticos. Cualquiera de esos equipos que no esté presente o no esté disponible me impide producir jugo. Respecto a las bombas, tenemos 2 perspectivas. Por ejemplo, bomba 1 con bomba 2 en configuración standby, bomba 2, bomba 7, 8 y 9 en una configuración, por ejemplo, de redundancia parcial. Tengo 3, pero en realidad cada una de ellas lleva la mitad de la pulpa requerida. Por lo tanto, con 2 me basta para asegurar el proceso. No me sirve tener una, porque ya lo dijimos, me queda un jugo acuoso. ¿Cuál es el desafío entonces dentro de este caso aplicado?
una vez que revisamos nuestro marco teórico. Es posible, y algo que sucede mucho dentro de los procesos mineros, justificar, modelar el impacto de disponibilidad de un acumulador, stockpile o buffer dentro de nuestro proceso productivo, que justamente entra dentro de la lógica de los costos globales. El tener este acumulador implica un aumento de los costos operacionales, bien, pero principalmente implica un aumento importante en la inversión, en el CAPEX. ¿De qué capacidad tiene que ser este acumulador? Depende de lo que yo quiera obtener, depende también de las condiciones del proceso. Conceptualizando el problema, tenemos un proceso productivo acá a la izquierda, ¿sí?, compuesto por 5 fases de proceso, en donde podemos tener distintas configuraciones internamente. Se ha detectado que el cuello de botella se encuentra entre la fase 3 y la fase 4. En otras palabras, la fase 4 es nuestro proceso más crítico. Es el proceso más caro, es el proceso de menor capacidad, porque no puedo derrochar capacidad dentro de mi proceso cuello de botella. Conclusión: si no tengo procesamiento global, ¿cuál es la única justificación que podría existir? No tengo procesamiento global porque el proceso 4 no se encuentra disponible, porque es mi cuello de botella. Si nosotros llamamos a explotar las restricciones, tal como nos dice Goldbach, si hay problema es porque tiene que ser el proceso 4. ¿No es cierto? No puedo fallar, no puedo no tener alimentación para el proceso 4 si es que este proceso está disponible. Conclusión: pongamos un stockpile antes de él. ¿Qué condiciones se debe cumplir? Que la capacidad productiva aguas arriba del stockpile, proceso 1, 2 y 3, debe ser mayor, porque si no, no tengo nada que acumular. ¿Qué es lo que obtengo con eso? Que cuando falle el proceso de alimentación 1, 2, 3, pero tengo autonomía en mi stockpile, puedo seguir utilizando la disponibilidad del proceso 4. Elimino una restricción. Pero eso no es sencillo de resolver. ¿Cuáles son los posibles estados? Primer estado, bastante sencillo. ¿Sabes qué? De manera poco justificada, de manera poco estudiada, pusimos un stockpile. No sé bien cuánto es su capacidad, pero ¿cuál es el problema? El delta Q, aguas arriba, aguas abajo del proceso crítico, no es muy alto. Conclusión: la capacidad y autonomía del stockpile, no importando su tamaño o su volumen, va a ser siempre muy baja. Eso, dice llanamente, nos dice, volvamos al caso base. Es como que no existiese. Después la literatura nos enseña, no, ¿sabes qué? Si nosotros tenemos un stockpile, esto implica que tenemos 2 fuentes de alimentación para mi proceso productivo crítico. O sea, la línea tradicional, o bien el stockpile, que a través de esa autonomía nos va a dar la alimentación para nuestro proceso crítico. Muy bien, supongamos entonces que como tengo 2 fuentes, y con una de ellas me basta para abastecer mi proceso crítico, eso es un subsistema en stand-by. O uno o el otro para alimentar mi proceso crítico. Perfecto. Pero ¿qué debe cumplirse para eso? Uno, tener un stockpile de capacidad indefinida, es decir, muy grande, y no solamente eso, sino que el delta Q entre el proceso aguas abajo y aguas arriba debe ser muy alta, porque si no, no tengo nada que acumular cuando ambos procesos estén trabajando. Conclusión: podemos asumir una configuración stand-by entre el stockpile y el proceso productivo aguas arriba, anterior a mi proceso. Pero en realidad, ni el modelo 1 ni el modelo 2 son los modelos reales. ¿Cuál es el modelo real? El estado 3. Tengo un stockpile grande, más pequeño, de mucha capacidad, no lo sé, pero de capacidad limitada. Tengo diferencia de capacidad entre el proceso cuello de botella y el proceso de alimentación, por supuesto. Pero esa delta tampoco está girada. Caso típico, Chancado, Molienda. Hay diferencia de capacidad, pero no es que sea indeterminada. Conclusión: ¿qué es lo que sucede entonces? ¿Cómo puedo modelar lógicamente ese problema? Y asumimos la gran respuesta de ingeniería. Depende. ¿De qué depende? Depende de cuál es la autonomía que tiene el stockpile versus cuánto se demora la reparación del proceso de alimentación. Simplemente de eso depende. Alguien se podría haber tentado a decirnos, ¿sabes qué? La autonomía promedio de mi stockpile son 6 horas. Bien.
el tiempo promedio de reparación de mi proceso de alimentación son 4 horas. ¿Podemos asumir entonces disponibilidad 100%? No, porque todo eso es el valor esperado. Otra cosa son los valores reales. Y como más eficiente se cumple, cuando mi autonomía está muy baja, mi falla dura mucho. ¿Están de acuerdo, no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer? Simular. ¿Cuál fue el desafío entonces que adoptamos? ¿Cómo a través de la simulación Monte Carlo uno puede obtener la disponibilidad esperada de mi proceso globalmente a través de la mejora del proceso de alimentación al incluir un stock? Caso práctico, un proceso, 2 fases. Fase 1, menos crítica, de mayor capacidad. Fase 2, a través de un fraccionamiento por 2 líneas productivas. Proceso más crítico, de menor capacidad. ¿Sí? Caso típico de molienda, ¿cierto? Una molienda primaria versus una molienda secundaria. Conclusión, entre los 2 procesos, incluir un stock. ¿Cuál es el desafío? Saber cuánto es la disponibilidad esperada de mi proceso. ¿Cómo mejora y de qué capacidad debe ser ese acumulador para obtener los resultados esperados? Los datos. Tenemos un 15% más de capacidad productiva en la fase 1 versus la fase 2. Cumplimos con una condición. Tenemos las disponibilidades de las fases como proceso. 96, 94, lo que nos da casi una disponibilidad del 92% para el proceso. Y también suponemos, y después lo vamos a sensibilizar, una capacidad máxima del stockpile. 4,5 horas equivalentes de autonomía. ¿Cómo mejora la disponibilidad del proceso? La primera pregunta es, ¿va a mejorar? Por supuesto. ¿Cuál va a ser su impacto directo? ¿Qué va a modificar esta capacidad del stockpile? Va a modificar la disponibilidad de la fase 1. Porque eso es lo que se modifica. La fase 2 es independiente de nuestro proceso crítico. Teniendo alimentación trabaja. Como es más crítico tiene menor disponibilidad porque es un proceso mucho más exigente. Resultados de la simulación. Modelo 1, se los recuerdo, era cuando simplemente asumíamos que la capacidad era muy baja, por lo tanto están los equipos en serie. Repetimos con un horizonte anual durante 300 iteraciones, es decir, 300 años, 300 veces el mismo año, nuestra simulación, y esos son los resultados. Vemos que en el modelo 1 la tendencia se mantiene respecto a la disponibilidad base de nuestro proceso, cercana al 92%. No tenemos entonces el modelo todavía para implementar un stockpile. Utilizamos el modelo 2, el que se da por arriba, el que asume que el stockpile está en stand-by respecto a su disponibilidad con nuestro proceso aguas arriba. Nos vamos con una disponibilidad muy alta, disparada, pero sabemos que ese no es el modelo real. El modelo real y más ajustado es el modelo 3, el que justamente nos fue dando las intervenciones a través de los TBFs, ¿sí?, del proceso aguas arriba, y nos fue modificando el nivel de acumulación, el nivel de autonomía del stockpile respecto de la duración del tiempo medio de reparación. Por ejemplo, acabamos de terminar una iteración, nos dice que el nivel de autonomía del stockpile son 7,2 horas, pero nos dice que la duración de la intervención son 10 horas. ¿Qué es lo que ve el sistema? Una indisponibilidad de solamente 2,8 horas, ¿no es cierto? La diferencia. Inclusive, el nivel de autonomía son 3 horas, la intervención y disponibilidad duró 1, simplemente no ve indisponibilidad nuestro sistema. Comparación de resultados. A través de simulación Monte Carlo, 92,29 para el modelo 1. El valor analítico, que era simplemente el producto entre ambas disponibilidades de los procesos, 91,94. Modelo 2, analíticamente, a través de configuración RBD, asumiendo standby entre el stockpile, es decir, olvidándonos que tiene límite de capacidad, olvidándonos que el delta Q no es tan alto, 96,99, 96,78 a través de simulación Monte Carlo. ¿Y dónde viene el real aporte? Modelo 3, analítico, no existe forma, por lo menos dentro de este trabajo, de calcularla. Simulación Monte Carlo, sí, 93,58. Conclusión, incorporamos un acumulador de 4,5 Q, que corresponde a 4,5 horas de autonomía para el proceso crítico, cuello de botella, de capacidad. Con eso conseguimos que nuestra disponibilidad del proceso base, sin el acumulador 91,94, subiera a un 93,58%. Para finalizar,
un buen análisis de sensibilidad. Vemos dentro de este análisis de sensibilidad que cuando la capacidad del stockpile es muy cercana a 1 hora o 1,5 horas de autonomía, su impacto sobre el proceso es muy bajo, ¿no es cierto? Es muy particular el aporte que me realiza el stockpile. Vemos que cuando la capacidad empezó a subir mucho, 6 horas, 6,5, 7 horas de autonomía, el aporte también ya pasa a ser despreciable en términos marginales. ¿Por qué? Porque no sabe nada con tener un stockpile muy grande si el delta Q no es tan alto como para llegar a esos niveles de autonomía. Conclusión, veo cómo se ve la evolución de la disponibilidad del proceso de alimentación y del proceso final para definir la capacidad óptima en términos de mi stockpile. ¿Qué es lo que uno podría hacer como paso siguiente? Simplemente meterse en los costos operacionales, pero principalmente inversión del stockpile versus los beneficios. ¿Cuál es el beneficio? Mejora de la disponibilidad, disminución de los costos de eficiencia o de los lucros cesantes en el proceso productivo. Bueno, con eso termino mi presentación. Muchas gracias.